Con una sola palabra en náhuatl, una niña de 10 años logró que el magnate petrolero más poderoso de México detuviera una transacción de $100,000 que habría destruido el último vestigio de la cultura mexica en el país. Pero lo que siguió después cambió para siempre la vida de esta pequeña y su madre. Antes de continuar con esta extraordinaria historia, díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a cada rincón de nuestro hermoso México y más allá. Era un martes por la tarde cuando Carmen Herrera llegó temprano a limpiar las oficinas del corporativo Petróleos Azteca, el imperio empresarial de don Rodrigo Vázquez Montemayor, uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. Carmen, una mujer de 42 años con manos curtidas por el trabajo y una sonrisa que jamás se había quebrado pese a las dificultades, traía consigo a su hija Itzel, de 10 años, porque la escuela había suspendido clases por una fuga de agua. El edificio de 60 pisos se alzaba como una catedral moderna en el corazón de Polanco, sus ventanas reflejando las últimas luces doradas del atardecer chilango. En el piso 58, la oficina presidencial de don Rodrigo parecía un museo. Pisos de mármol travertino, obras de arte que costaban más que lo que Carmen ganaría en toda su vida, y una vista panorámica de la Ciudad de México que quitaba el aliento. Itzel caminaba en silencio junto a su madre, cargando una pequeña mochila desgastada donde llevaba sus libros de la escuela y un cuaderno lleno de dibujos que hacía mientras esperaba que su mamá terminara su jornada laboral. La niña tenía unos ojos grandes y expresivos, heredados de su abuela paterna, una mujer zapoteca que le había enseñado los antiguos cantos de su pueblo antes de morir, cuando Itzel apenas tenía 6 años. «Recuerda, mijita», le susurraba Carmen mientras sacaba los implementos de limpieza del carrito. «Aquí somos invisibles. No toques nada, no hagas ruido, y si alguien te pregunta algo, me buscas inmediatamente». Itzel asintió, pero sus ojos curiosos ya habían comenzado a explorar el fastuoso despacho. En una esquina, sobre una mesa de caoba, había varios objetos que brillaban bajo las luces halógenas. Figuras de jade, vasijas de barro con intrincados diseños, y algo que hizo que el corazón de la pequeña se acelerara. Un códice mexica extendido dentro de una vitrina de cristal blindado. Mientras Carmen comenzaba a limpiar meticulosamente cada superficie, Itzel se acercó con cautela al códice. Su abuela le había contado historias sobre estos antiguos libros de papel amate, donde los pueblos originarios plasmaban su sabiduría, su historia, sus profecías. Le había enseñado a reconocer algunos símbolos básicos, aunque jamás había visto uno real. De pronto, las puertas del elevador privado se abrieron con un suave campanilleo, y 3 hombres ingresaron al despacho. Don Rodrigo Vázquez Montemayor, de 65 años,
Vestía un traje italiano que costaba más que el salario anual de Carmen. Su presencia llenaba la habitación. Alto, imponente, con ese aire de autoridad que solo da el poder absoluto. Lo acompañaban Harrison Blake, un coleccionista estadounidense de arte precolombino, y el doctor Sebastián Mendoza, supuesto experto en culturas mesoamericanas. Carmen inmediatamente hizo una señal a Itzel para que se hiciera a un lado, y ambas se refugiaron en una esquina, tratando de volverse invisibles como habían aprendido a hacer durante años de trabajo en casas y oficinas de gente poderosa. «Caballeros», dijo don Rodrigo con voz profunda y autoritaria, «hoy cerramos uno de los negocios más importantes de mi carrera». Este códice que ven aquí es auténtico, del siglo XVI, y representa la última escritura conocida de los antiguos mexicas sobre la ubicación del tesoro de Moctezuma. Harrison Blake, un hombre delgado de unos 50 años con gafas de diseñador, se acercó a la vitrina frotándose las manos. «Don Rodrigo, he esperado 20 años por una pieza así. Mis contactos en el Smithsonian confirman que no existe nada comparable en el mundo. $100,000 es poco para algo de esta magnitud histórica». El doctor Mendoza, un hombre corpulento que sudaba nerviosamente, ajustó sus anteojos y asintió repetidamente. «Sin duda alguna es una pieza extraordinaria. Los símbolos, la técnica de elaboración, todo corresponde perfectamente con el periodo clásico tardío mexica». Mientras los hombres hablaban en términos de millones de dólares y piezas únicas, Itzel observaba el códice con creciente inquietud. Algo no estaba bien. Los símbolos que veía no coincidían con lo que su abuela le había enseñado sobre la escritura mexica. Había inconsistencias sutiles, pero para sus ojos entrenados desde pequeña eran evidentes como gritos en medio del silencio. Don Rodrigo abrió un maletín de cuero y extrajo un contrato. «Señor Blake, aquí tiene los documentos de autenticidad y transferencia. Una vez que firme y transfiera los $100,000, esta pieza histórica será suya». «Un momento», intervino Blake mirando nuevamente el códice. «¿Podría explicarme qué significa exactamente esta sección?». Señaló una parte específica del documento antiguo. El doctor Mendoza se aclaró la garganta nerviosamente. «Bueno, esta parte, habla sobre los rituales ceremoniales relacionados con el oro sagrado de Tenochtitlan». Itzel frunció el ceño. Desde su rincón podía ver claramente que los símbolos que el doctor mencionaba no decían nada sobre oro o ceremonias. De hecho, los glifos que veía hablaban sobre algo completamente diferente. Instrucciones para el cultivo de maíz en temporada de secas. Su corazón comenzó a latir más rápido. Su abuela siempre le había dicho: «Itzel, nuestra cultura no debe ser engañada por quienes solo ven dinero donde hay sabiduría. Si algún día tienes la oportunidad de proteger nuestra herencia, no importa cuán pequeña seas o cuán poderosos sean ellos, debes hablar». Los tres hombres continuaron su conversación, ignorando completamente la presencia de la mujer que limpiaba y su hija,
Para ellos, Carmen e Itzel eran parte del mobiliario, seres invisibles que no merecían consideración alguna. Perfecto, dijo Blake sacando su teléfono. Procedo a hacer la transferencia, $100,000 por el códice más importante del México prehispánico. Carmen, que había estado limpiando una mesa cercana, notó la agitación creciente de su hija. Conocía esa expresión. Era la misma que ponía cuando veía una injusticia en la escuela, o cuando alguien faltaba el respeto a sus compañeros más vulnerables. Itzel, no, le susurró su madre, presintiendo lo que estaba por suceder. Pero la niña ya había dado un paso adelante, con las mejillas enrojecidas y los puños apretados. Disculpe, señor, dijo Itzel con voz temblorosa pero firme, dirigiéndose a don Rodrigo. Los tres hombres se detuvieron en seco, volteando hacia la pequeña como si hubiera aparecido de la nada. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Don Rodrigo frunció el ceño con evidente molestia. ¿Qué hace esta niña aquí? ¿Por qué no está con su madre limpiando en silencio? Carmen se acercó rápidamente con el rostro pálido de terror. Lo siento mucho, don Rodrigo. Mi hija no debería... Itzel, ven acá inmediatamente. Pero la niña no se movió. Sus ojos permanecían fijos en el códice, y luego se dirigieron a los tres hombres poderosos que la miraban con una mezcla de sorpresa y desdén. Ese papel no dice lo que ustedes creen que dice, declaró Itzel con una claridad que cortó el aire como una navaja. Harrison Blake soltó una carcajada condescendiente. ¿En serio? ¿Una niña va a enseñarnos sobre códices mexicas? ¿Qué edad tienes, pequeña? ¿10 años? 10 años y 4 meses, respondió Itzel sin intimidarse. Y mi bisabuela era Xochitl Flores, escriba zapoteca que trabajó con el arqueólogo Alfonso Caso en Monte Albán. El doctor Mendoza se ajustó nerviosamente los anteojos. Niña, esto es muy serio. Estamos hablando de documentos que valen más dinero del que tu familia verá en toda su vida. Por eso mismo no pueden estar equivocados, replicó Itzel. Mi bisabuela me enseñó a leer los antiguos símbolos antes de morir. Me decía que algún día tendría que proteger nuestra verdad de quienes solo ven oro donde hay sabiduría. Don Rodrigo se irguió en toda su imponente estatura. Suficiente. Carmen, controla a tu hija o las despido a ambas ahora mismo. Señor Blake, ignoremos esta interrupción infantil y procedamos con la transacción. Pero Blake, curioso a pesar de sí mismo, se acercó a Itzel. Está bien, pequeña experta. Si realmente sabes leer náhuatl, dime qué dice exactamente esa sección. Señaló la misma parte del códice que había preguntado antes. Itzel se acercó a la vitrina, sus pequeñas manos presionadas contra el cristal blindado. Sus ojos recorrieron cuidadosamente los glifos, y cuando habló, su voz tenía la cadencia ancestral de quien ha sido educada en la tradición oral de los pueblos originarios. Aquí dice, Innepantla tonaltin ikmochica intlaoli, ipantla huizcalpantecutli inquisa. Pronunció cada palabra con una perfección que hizo que los tres hombres se miraran entre sí con sorpresa.
El doctor Mendoza parpadeó rápidamente. Bueno, eso es una muy buena aproximación para una niña, pero... No es una aproximación, lo interrumpió Itzel con firmeza. Significa, en los días del medio se siembra el maíz, cuando sale Venus matutino. Son instrucciones agrícolas, no tienen nada que ver con tesoros o ceremonias de oro. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Harrison Blake se acercó más a la vitrina, examinando los símbolos con nueva atención. Continúa, dijo Blake, su voz ahora más seria. ¿Qué más dice? Itzel siguió leyendo, traduciendo con fluidez. Aquí habla sobre los ciclos de lluvia y cómo preparar la tierra. Esta parte menciona las fases de la luna para plantar frijol. Y esta última sección... Hizo una pausa. Habla sobre honrar a Tlaloc, el dios de la lluvia, no a Quetzalcóatl, como sería apropiado en un códice sobre tesoros reales. El rostro del doctor Mendoza había perdido todo color. Gotas de sudor perlaban su frente mientras miraba alternativamente a don Rodrigo y a la niña que estaba destrozando su elaborada farsa. Don Rodrigo, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Esto es ridículo. ¿Van a creerle a una niña cuya madre limpia pisos sobre un experto con doctorado y años de experiencia? Exacto, exclamó el doctor Mendoza, recuperando algo de compostura. Es solo una niña que probablemente escuchó algunas palabras sueltas de su abuela. No puede compararse con estudios académicos rigurosos. Pero Harrison Blake ya no parecía convencido. Se había acercado tanto a la vitrina que su aliento empañaba el cristal. Doctor Mendoza, cuando le pregunté sobre esta sección hace un momento, usted me dijo que hablaba de rituales ceremoniales con oro sagrado. Pero si esta niña tiene razón... La niña está mintiendo, gritó el doctor Mendoza, perdiendo completamente la compostura. Es imposible que una criatura ignorante sepa más que un académico respetado. Itzel lo miró directamente a los ojos, sin el menor rastro de miedo. Si soy ignorante, entonces haga que diga qué significa esto. Señaló otro símbolo en el códice. Ese glifo representa Calli, casa, y el de al lado es Atl, agua. Juntos forman Atl Calli, que significa lugar donde se almacena agua para riego. ¿Qué tiene eso que ver con tesoros? Blake se enderezó lentamente, su expresión cambiando de curiosidad a algo mucho más peligroso. Sospecha. Doctor Mendoza, dijo Blake con voz gélida, creo que necesitamos tener una conversación muy seria sobre la autenticidad de esta pieza. Carmen observaba la escena con una mezcla de orgullo y terror absoluto. Su pequeña hija estaba enfrentando a algunos de los hombres más poderosos del país, y aunque tenía razón, las consecuencias podían ser devastadoras para ambas. Don Rodrigo, sintiendo que su negocio de $100,000 se desmoronaba por culpa de una niña de 10 años, decidió tomar el control de la situación de la manera más cruel posible. Suficiente teatro, declaró con voz amenazante. Carmen, toma a tu hija y sal de aquí inmediatamente. Están despedidas. Y asegúrate de que nunca más pongan un pie en ninguna de mis propiedades. Carmen sintió que el mundo se le venía encima. Su trabajo, su única fuente de ingresos, su manera de mantener a su hija.
Todo se desvanecía en un instante. «Por favor, don Rodrigo», suplicó con lágrimas en los ojos. «Mi hija no quiso causar problemas. Necesito este trabajo, señor. Somos solo nosotras dos». Pero la humillación no había terminado. Don Rodrigo se acercó a ellas, su presencia intimidante llenando el espacio entre ellos. «¿Sabes cuál es tu problema, Carmen? No sabes mantener a tu lugar a esa mocosa arrogante. Aquí estamos cerrando negocios de $100,000. Y tú permites que una niña ignorante interrumpa a hombres importantes con tonterías que aprendió de su abuela india». Las palabras de don Rodrigo cayeron como plomo en el elegante despacho. Carmen bajó la cabeza, acostumbrada a este tipo de humillaciones, pero Itzel sintió algo encenderse en su pecho. No era solo indignación por ella o su madre, era la voz de generaciones de ancestros que habían sido silenciados, despreciados, considerados ignorantes por quienes jamás se habían molestado en entender su sabiduría. «Mi bisabuela no era una india ignorante», dijo Itzel, su voz ahora más fuerte y clara. «Xochitl Flores trabajó con los arqueólogos más importantes de México. Ayudó a descifrar los jeroglíficos de Monte Albán. Hablaba zapoteco, náhuatl, español y maya. ¿Cuántos idiomas habla usted, señor?». Don Rodrigo se quedó helado. Nunca, en sus 65 años de vida, una niña le había hablado así. «¿Cómo te atreves?», comenzó a decir, pero Blake lo interrumpió. «Esperen», dijo el coleccionista americano acercándose nuevamente a la vitrina. «Quiero hacer una prueba». Se dirigió a Itzel. «Si realmente puedes leer náhuatl, traduce esta sección completa». Señaló un párrafo largo en la parte inferior del códice. Itzel se acercó, concentrándose profundamente. Sus labios se movieron silenciosamente mientras decodificaba los símbolos, tal como su bisabuela le había enseñado. Primero comprender cada glifo individual, luego conectarlos para formar significado. «Ipanse sihuitl in quihualica inejeca, in masehuali quineki intlacua, amo juel y techpowi in teocali, yese juel y techpowi in calpuli». «Intlatuani quineki inquipia intlatlautilistli, au insihuame quichihua intlaxcali». Los ojos del doctor Mendoza se abrieron como platos. Blake sacó su teléfono y comenzó a grabar. «¿Qué significa eso en español?», preguntó Blake. «Dice, en un año cuando vienen los vientos, la gente común necesita comer. No pueden depender del templo, pero sí pueden depender del barrio. El gobernante quiere mantener las oraciones, pero las mujeres hacen las tortillas». Blake bajó su teléfono lentamente. «Doctor Mendoza, ¿podría explicarme cómo esto se relaciona con tesoros de Moctezuma?». El supuesto experto tartamudeó, su farsa completamente expuesta. «Bueno, es una metáfora muy compleja sobre los rituales». «Basta», rugió don Rodrigo. «No voy a permitir que un negocio de $100,000 se arruine por las fantasías de una mocosa que probablemente ni siquiera sabe leer correctamente en español». Pero Harrison Blake ya había guardado su teléfono y cerrado su maletín. «Don Rodrigo, me temo que no puedo proceder con esta compra. Si una niña de 10 años puede identificar inconsistencias tan graves en la traducción, claramente hay algo muy mal aquí». «Usted no puede hacerme esto», gritó don Rodrigo, su compostura finalmente quebrada. «He invertido una fortuna en esta pieza. Tengo los certificados de autenticidad».
Certificados firmados por el doctor Mendoza, supongo, dijo Blake con sarcasmo. Un hombre que claramente no puede distinguir entre instrucciones agrícolas y mapas de tesoros. En ese momento la situación dio un giro inesperado. Las puertas del elevador se abrieron nuevamente, y entró un hombre que Itzel reconoció inmediatamente de las fotografías que había visto en la biblioteca de su escuela. El doctor Eduardo Matos Moctezuma, el arqueólogo más respetado de México y autoridad mundial en cultura mexica. Buenas tardes, dijo el doctor Matos con voz calmada pero autoritaria. ¿Alguien podría explicarme por qué he recibido una llamada de emergencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre una posible falsificación que se está vendiendo en este edificio? El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Rodrigo palideció. El doctor Mendoza comenzó a temblar visiblemente, y Blake retrocedió instintivamente. Doctor Matos, balbuceó don Rodrigo, esto debe ser un malentendido. Estábamos realizando una transacción comercial completamente legítima, pero el doctor... Matos ya había visto el códice y su expresión se había endurecido. Este documento nunca debería estar en manos privadas si fuera auténtico. Todos los códices mexicas genuinos están registrados y protegidos por el INAH. Se acercó a la vitrina y examinó cuidadosamente el documento. Después de varios minutos de silencioso análisis, se incorporó con una expresión grave. Este códice es una falsificación muy bien elaborada, pero falsificación al fin. El papel amate es auténtico, probablemente del siglo XVIII. Pero los glifos fueron añadidos recientemente usando técnicas modernas para simular antigüedad. El doctor Mendoza colapsó en una silla, su carrera destruida en un instante. Pero hay algo más interesante, continuó el doctor Matos. Escuché a alguien traducir correctamente del náhuatl mientras subía en el elevador. ¿Quién fue? Todos los ojos se dirigieron hacia Itzel, que permanecía junto a su madre, ahora temblando por la magnitud de lo que había desencadenado. Fui yo, señor, dijo con voz apenas audible. El doctor Matos se acercó a ella con una sonrisa gentil. ¿Cómo te llamas, pequeña? Itzel Herrera Flores, señor. ¿Flores? ¿Eres familiar de Xóchitl Flores? Los ojos de Itzel se iluminaron. Era mi bisabuela, señor. Me enseñó a leer los símbolos antes de morir. El rostro del doctor. Matos se transformó completamente. Xóchitl Flores fue una de las mujeres más brillantes con las que tuve el honor de trabajar. Su conocimiento de las lenguas originarias era extraordinario. Si eres su bisnieta y heredaste su don. Se volvió hacia don Rodrigo con una expresión severa. Señor Vázquez, no solo estaba a punto de cometer fraude al comprar una falsificación, sino que además despreció a la nieta de una de las estudiosas más importantes de la cultura prehispánica mexicana. Don Rodrigo, viendo su reputación y posiblemente su libertad en peligro, trató desesperadamente de cambiar la situación a su favor. Doctor Matos, esto ha sido un terrible malentendido. Yo mismo fui engañado por el supuesto doctor Mendoza. Si esta niña realmente tiene conocimientos tan extraordinarios, me encantaría apoyar su educación.
¿Qué les parece una beca de $100,000 para su formación académica? Itzel miró a su madre, luego al poderoso empresario que minutos antes las había despedido y humillado. Sus siguientes palabras cambiarían no solo su destino, sino también el curso de la justicia en esa habitación. No, señor, dijo con una dignidad que desafió su edad. No queremos su dinero. Continúa en la parte 4. Clic para el desenlace. Tentar nuevamente continúa a editar 100,000 del multimillonario rechazados por la hija de la empleada. Descubre qué siguió. Parte 4 de 4. Desenlace. El rechazo de Itzel resonó en el despacho como un trueno. Don Rodrigo, acostumbrado a que su dinero resolviera cualquier problema, se quedó boquiabierto. Nadie, absolutamente nadie, había rechazado jamás su dinero. ¿Cómo que no?, tartamudeó. Son $100,000, niña. Tu familia nunca tendrá otra oportunidad así. Itzel se enderezó, y en ese momento todos pudieron ver la herencia ancestral que corría por sus venas. La sabiduría de generaciones de mujeres fuertes brillaba en sus ojos jóvenes. Mi bisabuela me enseñó que el conocimiento no se compra ni se vende, declaró con voz firme. Usted nos llamó ignorantes, nos humilló, despidió a mi mamá, y ahora que necesita arreglar su problema, quiere comprarnos con dinero. Pero nuestra dignidad no está en venta. Carmen, con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas, puso una mano protectora en el hombro de su hija. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente orgullosa no solo de ser madre, sino de ser la madre de esta niña extraordinaria. El doctor Matos observaba la escena con una sonrisa creciente. Señor Vázquez, creo que está usted aprendiendo una lección muy valiosa sobre respeto y humildad. Harrison Blake, que había permanecido en silencio, se acercó a Itzel. Pequeña, lo que has hecho hoy es extraordinario. No solo salvaste mi dinero, sino que protegiste la integridad de tu cultura ancestral. ¿Te gustaría trabajar conmigo como consultora? Tengo una colección de piezas precolombinas que necesitan autenticación adecuada. Gracias, señor Blake, respondió Itzel con educación. Pero primero tengo que terminar la primaria. La risa que siguió alivió la tensión del momento, pero don Rodrigo no estaba dispuesto a aceptar la derrota tan fácilmente. Esto es absurdo, murmuró entre dientes. Una mocosa arrogante me está dando lecciones de moral. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. El doctor Matos se volteó hacia él con ojos centelleantes. Señor Vázquez, esta mocosa acaba de demostrar más integridad, conocimiento y dignidad en 10 minutos que usted en toda esta tarde. Además, debo informarle que el Instituto Nacional de Antropología e Historia iniciará una investigación formal sobre cómo obtuvo usted esta falsificación y cuántas más podrían estar en su posesión. El color desapareció completamente del rostro de don Rodrigo. Una investigación del INAH podría revelar otras irregularidades en sus negocios, otros atajos tomados, otras personas engañadas. Doctor Matos, por favor, podemos llegar a un acuerdo civilizado, comenzó a suplicar. El único acuerdo civilizado, interrumpió el doctor Matos,
sería que usted comprendiera la magnitud de lo que ha ocurrido aquí. Esta niña no solo expuso un fraude, sino que demostró que la verdadera sabiduría no viene del dinero o el poder, sino del respeto por nuestras raíces y nuestros mayores. Se volteó hacia Itzel y su madre. Carmen, ¿verdad? Me gustaría ofrecerte un trabajo en el Museo Nacional de Antropología. Necesitamos personal de confianza para el cuidado de nuestras colecciones más valiosas. Y en cuanto a Itzel, los ojos del famoso arqueólogo brillaron con emoción. Me gustaría establecer una beca especial en honor a Xóchitl Flores para que continúe sus estudios. No de $100,000 como ofreció este señor, sino una beca completa que cubra desde la primaria hasta el doctorado, incluyendo estudios especializados en lenguas prehispánicas. Carmen se cubrió la boca con las manos, incapaz de contener las lágrimas. Después de años de luchar sola, de limpiar pisos de rodillas, de aceptar humillaciones para poner comida en la mesa, finalmente alguien reconocía su valía y la de su hija. Pero eso no es todo, continuó el doctor Matos. Quiero que Itzel forme parte de nuestro equipo juvenil de investigadores. Su conocimiento de las lenguas originarias es extraordinario y podría ayudarnos a descifrar documentos que han permanecido sin traducir durante décadas. Itzel miró a su madre, luego al doctor Matos y finalmente a don Rodrigo, quien permanecía en silencio, completamente derrotado. Doctor Matos, dijo la niña con solemnidad, acepto su oferta pero con una condición. Todos en la habitación la miraron con curiosidad. 'Quiero que la beca lleve el nombre completo de mi bisabuela. Beca Xóchitl Flores para la preservación de las lenguas originarias de México. Y quiero que esté disponible para otros niños como yo. Niños cuyos abuelos les enseñaron cosas importantes, pero que la gente rica considera ignorancia.' El doctor Matos asintió emocionado. Hecho. Y más que eso, convertiremos tu historia en un ejemplo para todo México de que la sabiduría ancestral no solo debe preservarse, sino respetarse y valorarse. Seis meses después, la historia había dado un giro completo. Carmen trabajaba en el Museo Nacional de Antropología, donde su dedicación y honestidad la habían convertido en supervisora del área de conservación. Ya no limpiaba pisos de rodillas. Ahora protegía tesoros nacionales con la misma meticulosidad que antes aplicaba a su trabajo doméstico. Itzel, por su parte, se había convertido en la niña prodigio del mundo arqueológico mexicano. Su historia había aparecido en periódicos nacionales e internacionales. La beca Xóchitl Flores había recibido donaciones de todo el país, permitiendo que 20 niños más de comunidades originarias accedieran a educación especializada. Don Rodrigo Vázquez Montemayor había perdido más que un negocio de $100,000. La investigación del INAH había revelado una red de falsificaciones en su colección privada, lo que resultó en multas millonarias y el desprestigio público.
Su imperio empresarial, construido sobre atajos y falta de escrúpulos, comenzó a tambalearse cuando otros socios y clientes perdieron confianza en su integridad. El doctor Sebastián Mendoza había sido expulsado de todas las instituciones académicas y enfrentaba cargos criminales por fraude y falsificación de documentos históricos. Pero la verdadera transformación había ocurrido en una pequeña casa de la colonia Doctores, donde madre e hija se sentaban cada noche a estudiar juntas. Carmen había decidido terminar sus estudios de preparatoria, inspirada por la valentía de su pequeña. Itzel continuaba aprendiendo náhuatl, zapoteco y maya, pero ahora también estudiaba arqueología formal. «Mamá», le dijo Itzel una tarde mientras hacían la tarea juntas, «¿crees que mi bisabuela estaría orgullosa?» Carmen sonrió acariciando el cabello de su hija. «Mijita, tu bisabuela Xochitl está más que orgullosa». Le demostraste al mundo que la sabiduría de nuestros ancestros no es cosa del pasado, sino que vive en nosotras y puede cambiar el futuro. En la pared de su nueva casa, más grande y cómoda, colgaba un retrato de Xochitl Flores junto a un artículo de periódico que relataba la hazaña de Itzel. Debajo, una placa decía: «La verdad no necesita dinero para brillar, solo necesita valentía para ser dicha». La historia de Itzel y Carmen se había convertido en símbolo de que el respeto se gana, no se compra, de que la dignidad no tiene precio, y de que a veces, la voz más pequeña puede echar abajo los muros más altos cuando habla desde la verdad. Años después, cuando Itzel se convirtió en la primera doctora en lingüística prehispánica de origen zapoteca en la historia de México, recordaría siempre aquel martes por la tarde cuando rechazó $100,000 porque entendió que su herencia ancestral valía mucho más que todo el dinero del mundo. La lección resonó por todo México. No importa cuán poderoso sea alguien, la verdad, el respeto y la dignidad siempre triunfarán sobre la arrogancia y el dinero mal habido.